Pensemos en algo que vemos todos los días, pero en lo que casi nunca nos detenemos a pensar. Vemos empresas que compran, que venden, que se endeudan. Vemos fundaciones que son dueñas de edificios. Incluso vemos cómo los estados firman tratados. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo es posible que estas cosas, que no tienen un cuerpo, ni cerebro, ni conciencia, puedan actuar legalmente como si fueran una persona? Pues la respuesta está en una de las ideas más ingeniosas y potentes de todo el derecho, la personalidad jurídica. Vamos a ponerlo así, con una pregunta que suena casi a trampa. ¿Puede una idea, un simple propósito, pararse en un tribunal y exigir sus derechos? De entrada la lógica nos diría que de ninguna manera, pero en el mundo legal esto pasa a cada rato. Y esa es justamente la paradoja que vamos a desentrañar hoy. El truco, el mecanismo que usa la ley para darle vida a lo que por naturaleza no la tiene. Imaginen el reto. ¿Cómo hacer para que un proyecto, como una universidad o una empresa, pueda sobrevivir a sus fundadores? La respuesta del ingenio humano fue crear una herramienta conceptual potentísima, la personalidad jurídica. Ojo, esto no es algo que encontremos en la naturaleza, no es como un árbol o un río. Es una invención, una construcción brillante diseñada para que nuestras ambiciones colectivas puedan ir mucho más allá de la vida de una sola persona. Y aquí está el corazón del asunto, la definición técnica. La personalidad jurídica es, en esencia, un estatus. Es como una máscara, un traje que la ley le pone a una entidad para que pueda salir a jugar al mundo de los contratos, de las propiedades, de las deudas. Y la palabra clave aquí es otorgada. No es algo que se tenga por naturaleza, no. Es algo que el sistema legal concede para poder poner orden y que todo funcione. Para que quede más claro, la ley básicamente divide el universo en dos. Por un lado, estamos nosotros, las personas físicas, el ser humano. Nuestra existencia es un hecho biológico, y el derecho simplemente lo reconoce. Pero por el otro lado, tenemos a la persona moral, y esta no es un hecho de la naturaleza. Es, como dice aquí, una construcción, una herramienta creada para un propósito muy, muy específico. El gran jurista Hans Kelsen lo explicó con una precisión casi quirúrgica. Dijo que es un centro ideal de imputación normativa. A ver, suena súper técnico, ¿verdad? Pero vamos a desmenuzarlo. Imputación es simplemente atribuir, asignar algo a alguien. Normativa se refiere a las normas, a las leyes. Y centro ideal quiere decir que no es un lugar físico, sino un punto abstracto. Entonces, una persona moral es como un gancho conceptual que la ley inventa. En ese gancho, que se llama empresa X, el sistema puede colgar de forma ordenada todos los derechos, las deudas y las responsabilidades que le tocan. Es pura ingeniería legal para manejar la complejidad. Ahora bien, que sea una herramienta súper útil no significa que todo mundo esté de acuerdo sobre qué es en realidad. De hecho, esta pregunta ha provocado uno de los debates más profundos y largos en toda la historia del derecho. ¿Es una mentira conveniente? ¿Es un ser vivo con voluntad propia o es simplemente un mecanismo sin alma? Para ponerle orden a este debate, podemos agrupar las teorías en tres grandes bandos, por así decirlo. Primero están los escépticos, los que dicen que todo es una ficción. Luego los creyentes, que defienden que es un ser real, casi un organismo. Y finalmente, los pragmáticos, que lo ven todo como una simple pero poderosa herramienta técnica. Empecemos con la primera escuela, la de los escépticos, con juristas como Savigny a la cabeza. Su punto de partida era muy lógico. A ver, los únicos que tienen voluntad de verdad somos los seres humanos. Punto. Por lo tanto, cualquier otra cosa a la que le llamemos persona tiene que ser mentira. Es, según ellos, una ficción. Una mentira útil que la ley se cuenta a sí misma para poder decir que el dinero de la empresa le pertenece a alguien, aunque ese alguien en realidad no exista. Y si llevamos esta idea hasta su última consecuencia, llegamos a la teoría del patrimonio de afectación. La idea es esta. Imaginen un montón de bienes, de dinero, de propiedades que no tienen un dueño real, sino que están destinados, afectados a un fin. Por ejemplo, construir un hospital. Según esta teoría, la persona moral no es más que el propósito mismo. Los bienes no tienen un dueño, solo un objetivo que los mantiene juntos. El dueño es solo un nombre, una ficción para poder administrar todo eso. Del otro lado de la cancha, en el extremo totalmente opuesto, tenemos a los realistas, como el alemán Otto von Gierke. Para ellos, decir que una corporación era una ficción era casi un insulto. Ellos veían la realidad social y decían, un momento, cuando un grupo de gente se une, se organiza y trabaja por un fin común, algo nuevo y real nace de ahí. Veían a estas entidades no como ficciones, sino como verdaderos organismos sociales con vida propia.
El corazón de su argumento era la idea de una voluntad colectiva. Ellos creían que la organización como tal desarrolla una voluntad propia, una que es completamente diferente a la suma de las voluntades de cada uno de sus miembros. Es un poco como nuestro cuerpo, miles de millones de células que, juntas, forman una conciencia unificada. Así, los individuos, al unirse en una corporación, crean un nuevo ser social con su propia forma de decidir y actuar. Y bueno, como suele suceder, entre estos dos polos filosóficos tan opuestos, surgió una tercera vía, una mucho más práctica, más técnica. Los pragmáticos o formalistas, que básicamente dijeron, a ver, dejemos de pelearnos sobre si es real o ficticia y mejor concentrémonos en lo que hace y en cómo la ley lo describe. Aquí la figura clave es un jurista llamado Ferrara. Él tenía un argumento muy elegante. Decía, la persona moral no es una invención sacada de la manga, como decían los de la ficción, es más bien la traducción jurídica de algo que ya existe en la sociedad. La ley simplemente observa que un grupo de gente actúa como si fuera uno solo y entonces crea una categoría técnica para poder tratar con esa unidad de forma eficiente. Pero quizá nadie lo resumió de una forma tan potente y hasta poética como el francés Georges Ripert. Esta cita es sencillamente brillante. Nos dice que las personas morales son como robots, están hechas a nuestra imagen y semejanza para que puedan funcionar en el mundo legal, pero les falta lo más humano, un cuerpo que sienta dolor y un alma que tenga ideales. Son herramientas, sí, muy poderosas, pero al final, vacías. Bueno, ya vimos toda la discusión teórica, que es fascinante, pero ahora vamos a lo práctico. Porque estas construcciones legales, igual que nosotros, tienen un ciclo de vida que la ley define muy bien. Nacen, viven y eventualmente mueren. Este ciclo tiene etapas muy claras. Todo arranca con la Constitución, que es el acuerdo, el pacto para crear la entidad. Luego viene un paso crucial, el registro. Cuando se inscribe en un registro público, es como si naciera oficialmente. A partir de ahí empieza su vida activa, su operación, firma contratos, compra, vende. Con el tiempo puede llegar la disolución, que es la decisión de parar. Pero ojo, eso no la mata de golpe. Abre una nueva etapa, la liquidación, que es el proceso ordenado de cerrar todo, pagar deudas, cobrar lo que le deben, y una vez que no queda ningún pendiente, llega la extinción, el fin, su desaparición del mundo jurídico. Y aquí hay un detalle que es una maravilla de la lógica legal. Durante esa fase de liquidación, la persona moral no se muere del todo. Su personalidad subsiste, se mantiene viva, pero como en un estado limitado. ¿Y para qué? Pues para poder terminar sus asuntos, para poder seguir cobrando y pagando. Es como un fantasma legal que se queda flotando el tiempo justo para poner la casa en orden antes de desvanecerse para siempre. Entonces, para que esta herramienta funcione, para que esta persona moral pueda actuar como si fuera una de nosotros en el mundo legal, la ley le da una serie de características, de atributos que son una imitación de los nuestros. Para que esta construcción funcione, la ley le asigna estos atributos. Si vemos la tabla, se parecen mucho a nosotros. Tienen una nacionalidad, que define qué leyes le aplican, tienen un patrimonio, que es suyo y no de sus miembros, y tienen un domicilio, para saber dónde encontrarlas. Pero ojo, aquí viene la gran diferencia: el estado civil. Una empresa no se puede casar, ni divorciar, ni tener hijos, porque todo eso está ligado a nuestra condición biológica y familiar, algo que esta construcción, por definición, no tiene. Bien, para cerrar, resumamos las ideas clave. La personalidad moral es, en verdad, la arquitectura invisible que sostiene buena parte de nuestro mundo. Es lo que permite que existan empresas, universidades, hospitales, cosas que duran mucho más que nosotros. Es el mecanismo perfecto para juntar dinero y esfuerzo para lograr metas gigantescas. Es, sin duda alguna, una de las herramientas más poderosas que ha inventado el derecho. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una que trae este debate de siglos de antigüedad directamente a nuestro futuro. Esta herramienta se diseñó para grupos de humanos. Hoy la usamos para corporaciones, para estados. Pero, ¿y mañana? ¿Podríamos usar este mismo gancho legal para darle personalidad jurídica a una inteligencia artificial avanzada, una que tome sus propias decisiones? El debate sobre qué es una persona no ha terminado. De hecho, está más vivo que nunca.